Ok, comenzamos grabando la clase y vamos a comenzar. Está grabando, sí. Sí, perfecto. Ok, estamos en el módulo 5, etiquetado de alimentos, y en la semana 2. El etiquetado es un tema crítico para la inocuidad. Si, por ejemplo, nosotros en algún momento estamos produciendo un alimento y este alimento contiene algún alérgeno que puede ser y provocarle una reacción alérgica a alguien, y si eso no está en la etiqueta de que puede contener eh, trazas de maní, por ejemplo, y puede ser un alimento peligroso para una persona. Entonces, por eso es muy importante el etiquetado de alimentos y vamos a verlo en la clase de hoy. El objetivo de hoy es entender el envase como un medio de comunicación. Muchas veces en la planta nos obsesionamos con el proceso de fabricación, pero olvidamos que la etiqueta es el único nexo real entre los controles de calidad y el consumidor final en el supermercado. Vamos a ir viendo por partes qué es obligatorio declarar y qué es voluntario. Vamos a ver que el etiquetado no es estático, va a cambiar si el producto es para venta directa, para industria o servicio de alimentación, pero el principio siempre es el mismo: la transparencia y la trazabilidad. Para lograr la confianza de los consumidores en los alimentos que se venden, el Estado debe velar porque la información presentada en el etiquetado y en la publicidad de los alimentos será veraz, esto con el objetivo de proteger la salud y la economía doméstica. El etiquetado es un asunto de salud pública y de defensa del consumidor. Existe un concepto clave que se llama asimetría de la información. El fabricante sabe exactamente qué puso y qué no puso en el producto, pero el consumidor no lo sabe. Entonces el Estado, a través del Ministerio de Salud y del MEIC, eh, busca proteger la economía doméstica. Eso es lo que dice. Busca evitar el fraude, que no le vendan agua con azúcar diciendo que es jugo de naranja, o un queso Turrialba cuando no es queso Turrialba. La etiqueta eh, es legalmente una declaración jurada del fabricante hacia su cliente. Es sumamente importante. Vamos a ver que el etiquetado, ¿para qué sirve al etiquetar, al industrial etiquetar sus productos? Sirve para proyectar la imagen de la empresa, sirve para promover el alimento, instruir al consumidor y ampliar oportunidades de negocios. Para la industria, etiquetar no es solo cumplir la ley, sino que es una estrategia de negocios inteligente. Eh, Imagen de la empresa. Bueno, una etiqueta que cumple con la normativa proyecta seriedad. Si un cliente ve errores ortográficos o que no trae un lote de producción, puede asumir que la calidad también va a ser deficiente. Sirve para instruir al consumidor. Esto es vital para evitar reclamos. Si el producto requiere refrigeración después de abierto y no se pone claro en la etiqueta, bueno, y el producto se le va a descomponer al cliente y el cliente va a culpar este, a usted de que se le dañó ese producto, porque si no se le avisa, no está claro en la etiqueta que tiene que ser guardarse refrigerado, de ahí se le va a dañar rápidamente. Y también sirve como oportunidad de negocios. Si el etiquetado es correcto, es el pasaporte que sirve para exportar para nuestro producto, para vender. Si queremos vender fuera de Costa Rica o entrar en cadenas como Walmart, lo primero que les van a auditar es la etiqueta, que cumple con la normativa de alérgenos y la normativa nutricional. ¿Cuál es la utilidad del etiquetado para el consumidor? Bueno, sirve para comparar las características de los alimentos, le sirve para decidir y escoger los alimentos, ayuda a ver quién es el responsable por el alimento. Desde el punto de vista del consumidor, la etiqueta es una herramienta de defensa. ¿Quién es el responsable del alimento? Bueno, esto ayuda a definir la trazabilidad. Si alguien se enferma consumiendo un producto, bueno, la etiqueta tiene que decir claramente quién lo fabricó y dónde están ubicados para ejercer una responsabilidad civil.
¿Cuáles son los propósitos del etiquetado? Sirve para facilitar al consumidor datos, ingredientes y nutrientes, para evitar eh, que no se dé una descripción falsa del producto o engaño, etiquetado nutricional que respalde las declaraciones de los nutrientes. Esto de la descripción falsa o engaño, aquí entra el concepto legal de la naturaleza del producto. Por ejemplo, si nuestro empaque muestra fresas frescas y jugosas, pero el producto solo contiene saborizante artificial y colorante rojo, bueno, estamos ante un engaño, porque si no se declara sabor a, el etiquetado debe evitar que el consumidor pague el precio de fruta por el producto que es químico. Además, también sirve para mantener una consistencia. Si el departamento de marketing desea poner en el producto que nuestra galleta es alta en fibra, bueno, se tiene que asegurar que el producto que estamos realizando verdaderamente sea alto en fibra. Vamos a tener información nutricional. No debe hacer creer al consumidor que se conoce exactamente la cantidad de cada, que cada persona debe ingerir para mantener su salud, ni que los alimentos presentados con tal etiquetado tienen necesariamente alguna ventaja con respecto a los que se presentan. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la tabla nutricional se basa en valores diarios recomendados. Estos son generalmente para una dieta estándar de unos 2000 kilocalorías, pero esto es un promedio poblacional, no es una prescripción médica individual que exactamente usted necesita 5 gramos de sal al día para sobrevivir. No, no, no. Eso es una generalidad. Lo más importante es en el segundo párrafo que dice, el etiquetado no otorga superioridad per se. Tenemos muchos alimentos naturales y saludables, como una manzana, los bananos, las espinacas que compramos. Esos productos frescos no tienen una etiqueta nutricional porque se venden a granel y el reglamento aclara que para la industria no haga creer que solo lo procesado y lo etiquetado es seguro o nutritivo. Entonces la etiqueta es una herramienta de información, no es tampoco un sello de calidad nutricional frente a lo natural. Vamos a tener la declaración de propiedades nutricionales. Este es un texto que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares relativas al contenido de nutrientes, que sirvan de comparación o relativas a la función del nutriente, relacionadas con la alimentación saludable. Aquí es el terreno de lo voluntario, pero regulado. A esto se le llaman claims o declaraciones. Se me cerró el MITS. Vamos a daros un momento a la clase por si alguien se vuelve a conectar. Listo. Hay una diferencia técnica entre decir que contiene vitamina C y decir que es una fuente de vitamina C, por ejemplo. Para usar el término fuente, la normativa generalmente exige que el producto tiene que aportar al menos de un 10 a un 15% del valor diario recomendado por porción. Si aporta menos, no se puede decir que es fuente de. Las declaraciones comparativas son cuando decimos que nuestro producto es reducido en grasa. Para decir esto, debo tener un producto patrón de referencia. No puedo decir que mi jamón es reducido en grasa si no lo comparo contra el jamón estándar del mercado o de mi propia marca. Esto es verdad. Entonces yo tengo que tener un producto regular y si yo produzco algo reducido en grasa, tiene que ser respecto a algo. No puedo sacar nada más un producto de cero que sea reducido en grasa. Pues reducido en grasa respecto a qué? Respecto a la competencia, respecto a otros productos que yo también hago. Entonces hay que garantizar eso. ¿Qué información se declara? Bueno, es obligatorio declarar la siguiente información de manera cuantitativa: el valor energético, las proteínas, los carbohidratos, las grasas,
los nutrientes específicos, cualquier nutriente exigido por ley. Según el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional, hay un orden específico que no se debe alterar. Eh, Se piden carbohidratos disponibles, esto es importante para el cálculo calórico. A los carbohidratos totales se les resta la fibra dietética para obtenerlos disponibles, que son los que realmente aportan calorías rápidas. También el sodio, en la industria alimentaria actual, el sodio es un nutriente muy vigilado de salud pública junto con el azúcar. Recuerden que el sodio no solo viene de la sal de mesa, sino también de conservantes como el benzoato de sodio o leudantes para el pan, como el bicarbonato de sodio. Todo eso suma en la tabla. Vamos a tener vitaminas y minerales. Cuando estas se declaran, solo se indican las vitaminas que estén presentes en las cantidades significativas. ¿Qué es una cantidad significativa? Bueno, se considera que el 5% del valor de referencia del nutriente pertinente por 100 gramos o 100 mililitros. Esto sirve para que una empresa no llegue y le eche un poquito de un montón de vitaminas al producto y diga que tiene de todo, ¿verdad? No, tiene que tener por lo menos un 5% del valor de referencia para que pueda mencionar e indicar que trae esas vitaminas o esos minerales. Si tiene menos del 5% del valor de referencia, no se declara en la etiqueta. Si yo tengo un producto que tiene un 1% de calcio, no lo pongo en la tabla nutricional porque es irrelevante. Eso sí, si yo fortifico un alimento, como por ejemplo el arroz, sí se menciona que es un alimento fortificado en, este, ya sea en hierro o algún otro producto. La normativa al respecto es cuando un alimento esté sujeto a los requisitos de etiquetado en un reglamento técnico nacional. Las disposiciones sobre nutrientes establecidas en dicha normativa prevalecen sobre las disposiciones del reglamento técnico, el 100 de 1997, etiquetado de los alimentos preenvasados. Aquí también aplica un principio legal clave llamado el principio de la especialidad. Por ejemplo, se tiene una norma general de etiquetado, que es el RTCA de etiquetado general, que es la norma paraguas, pero pueden tener reglamentos más específicos para un producto. Ese demanda una, ese gana sobre el general. Por ejemplo, en la industria láctea, el reglamento general puede permitir ciertos aditivos, pero si el reglamento técnico de leche y productos lácteos dice que la leche pasteurizada no se le puede agregar nada más que leche, bueno, esa prohibición específica va a ganar. Nosotros debemos buscar primero si el producto tiene una norma específica antes de aplicar solamente la norma más general. Bueno, en este reglamento, en el apéndice A, para la declaración de nutrientes, se utiliza el apéndice A del reglamento de la declaración de nutrientes eh, para los siguientes ingredientes que aportan energía, grasa, colesterol, azúcar y sodio. ¿Por qué están agrupados estos? Bueno, la energía, la grasa, el colesterol y el azúcar, estos son nutrientes que se pueden asociar a enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad o la diabetes. Entonces, por eso se declaran. Para efectos de cálculo y declaración, este apéndice suele contar con reglas de redondeo más estrictas. Por ejemplo, en el sodio, la norma no permite declarar 300 380.4 microgramos. La norma nos dice que hay que redondear en intervalos de 10 en 10 para no dar una falsa sensación de precisión, ya que el sodio puede variar mucho por lote. Para la declaración de nutrientes se va a utilizar el apéndice B del reglamento de la declaración de nutrientes para los siguientes, para las proteínas, para las vitaminas, para los minerales y para la fibra. Y aquí se utilizan los valores diarios de referencia. Para calcular el porcentaje que va en la etiqueta, no utilizamos un número cualquiera, sino que debemos utilizar la tabla oficial de referencias ponderadas del reglamento. Entonces, si el reglamento dice que el requerimiento de hierro es de 14 microgramos por día y nuestro producto tiene 3,
Nosotros hacemos regla de tres basándonos estrictamente en el número oficial. No buscamos una fuente de algún otro lado, eh, porque la etiqueta es un documento legal y que se debe basar en la norma. Vamos a tener las declaraciones relativas. Se debe indicar la cantidad o diferencia del valor energético en el contenido de nutrientes con respecto al producto tradicional. Estas son declaraciones de contenido absoluto. Para poner, por ejemplo, bajo en grasa, alto en fibra, no es criterio del chef o del gerente de mercadeo. Existen umbrales que se deben cumplir. Por ejemplo, bajo la normativa del RTCA, bajo en grasa significa que el producto tiene que tener al menos 3 gramos de grasa menos por porción. Si tiene 3.5 ya no se puede utilizar la etiqueta bajo en grasa, aunque sea mucho menos grasoso que la competencia. Y libre de no significa que es cero absoluto, sino que tiene menos de 0.5 gramos por porción. Entonces, nosotros podemos tener libre de sal, pero en realidad puede tener 0.5 gramos por porción. Declaraciones comparativas consiste en comparar los niveles de nutrientes o el valor energético de dos o más alimentos. Son permitidos basándose en el alimento que se ofrezca a la venta. Esto es de tener cuidado con las comparaciones de 30% menos o reducido en. Para que esto sea legal, tiene que cumplirse la regla del alimento de referencia, lo que había estado mencionando anteriormente, ¿verdad? Solo se puede comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Yo no puedo comparar eh, unas palomitas de maíz con unos snacks deshidratados, por decir algo. Debe compararse con la versión regular o estándar de exactamente el mismo alimento, del mismo fabricante o del líder de mercado. Y la diferencia debe ser significativa. Generalmente la norma exige una reducción de al menos de un 25% en el nutriente para poder reclamar que es reducido en. Si yo bajé el sodio en un 10%, legalmente no puedo poner en mi producto que sea reducido un sodio en el empaque. Esto aplica lo mismo para cuando decimos que tenemos un producto que sea light. Cuando tenemos un producto light es porque tiene que tener un 25% menos, ¿verdad? Alimento es toda sustancia elaborada o en bruto que se destina al consumo humano y cualquier otra sustancia que se utiliza en la elaboración o preparación de alimentos. Veamos que esta definición incluye cualquier sustancia que se utilice en la elaboración. Esto significa que incluye aditivos industriales como colorantes, preservantes, que tenemos como parte de las materias primas que utilizamos en la producción de nuestro producto. Alimento preenvasado es aquel alimento que ha sido envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para ofrecerlo al consumidor. La diferencia regulatoria es vital. Preenvasado es que el cliente no está presente cuando se empaca, por ejemplo, una bolsa de arroz sellada o una lata de atún. Aquí se aplica al 100% el reglamento de etiquetado. Y granel o venta asistida es que si yo voy a la carnicería y pido un kilo de bistec y me lo empacan en una bolsa transparente frente a mí, eso no es un alimento preenvasado en el sentido estricto de la norma. Entonces tiene requisitos de etiquetado mucho más simples. Prácticamente nada más tiene que traer el peso y el precio. El preenvasado implica que el contenido no puede alterarse sin abrir el envase. El alimento para la venta son aquellos alimentos destinados a usarse en restaurantes, cantinas, bares, escuelas, hospitales, instituciones similares, donde preparen comidas para consumo inmediato. Muchos fabricantes cometen el error de pensar, como esto va para la cocina de un hotel y el cliente final no ve el paquete, bueno, no necesito etiquetarlo bien. Eso es falso y peligroso. Si vendemos una bolsa de 20 kilos de base para salsa de un comedor escolar, la etiqueta tiene que tener la información para que el cocinero sepa cómo almacenarlo correctamente, si tiene algún producto alérgeno y tiene que tener la fecha de vencimiento. Aunque no tenga un diseño bonito, la información técnica es obligatoria.
¿Qué principios tiene el reglamento? Que no se presente información falsa o engañosa, que no se presenten situaciones que induzcan a la confusión y busca uniformar la presentación de la información. Bueno, en no información falsa se prohíben imágenes que no correspondan al producto. Por ejemplo, no puedo poner la foto de un filete de pescado real si mi producto es una pasta de surimi con sabor a pescado. Eso va a engañar al consumidor. El diseño no debe esconder la realidad. Si tengo una bebida con sabor a jugo, la palabra bebida debe ser igual de visible que la palabra jugo. Voy a conectarme otra vez al Teams porque se me salió, porque no hay nadie, pero por si alguien se conecta. Listo, seguimos. Y ayuda a uniformar. Esto ayuda a comparar. Por eso nos exige declarar el peso en gramos o kilos con base al Sistema Internacional de Medidas y no en libras o onzas solamente, para que el consumidor de Costa Rica pueda comparar precios y unidades fácilmente entre las marcas. Bueno, ¿qué información es obligatoria? Es obligatoria que diga el nombre del alimento, la lista de los ingredientes, el contenido neto y el peso escurrido, el nombre y dirección de la empresa, el país de origen, la identificación del lote, la fecha de vencimiento, las instrucciones para la conservación, las instrucciones para el uso, la cuantificación de los ingredientes y el código del Ministerio de Salud. Bueno, este es un checklist, ¿verdad? Si falta uno de estos elementos, el producto puede ser retenido en aduanas cuando lo estemos exportando, por ejemplo, o puede ser decomisado en el supermercado. ¿Cuáles son los tres puntos más críticos? El nombre y dirección. Tiene que ser la dirección física real para efectos legales. No basta poner un apartado legal, digo, un apartado postal o un sitio web. Hay que poner el nombre y la dirección de la empresa. Es importantísimo la identificación del lote. Sin esto no hay una trazabilidad. Si hay una alerta sanitaria, el lote es lo único que nos va a permitir retirar el producto afectado y no cerrar toda la fábrica. Y muy importante también el código del Ministerio de Salud. En Costa Rica eso se refiere al número de registro sanitario, que es la cédula de identidad de cada producto. Un producto sin este código impreso es técnicamente contrabando o venta ilegal. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos a más detalle. Entre estos tenemos el nombre del alimento, que se debe indicar la verdadera naturaleza del alimento y ser específico. Debe utilizarse por lo menos uno de los nombres cuando estos se hayan establecidos en una norma o códex. Utilizar el nombre común o usual consagrado por el uso. Cuando no se disponga de los nombres anteriores, se pueden utilizar nombre acuñado o de fantasía o de fábrica o marca registrada, si va acompañado de alguno de los nombres anteriores. Por ejemplo, aquí vemos este productito, ¿verdad? Aquí dice Nature Valley. Esa es la marca del producto, pero no me dice qué es el producto. La normativa exige que aparezca el nombre técnico real. Por ejemplo, esto es una barra de cereales con avena y miel. Entonces, por algún lado tiene que decir barra o barrita de cereal. Un error común en la industria es querer usar nombres de marketing como sustitutos del nombre legal. Por ejemplo, no puedo vender una bebida vegetal con solo el nombre de almendras de light. Debo poner el detalle, bebida a base de almendras. La regla de oro es el nombre debe describir la verdadera naturaleza del producto de forma tan clara que el consumidor sepa exactamente lo que está comprando sin ver la foto. Se debe guiar con el nombre. Ok, tiene que traer la lista de ingredientes, los ingredientes compuestos, el agua añadida, los alimentos deshidratados, los aditivos alimentarios, si tiene aromas, aromatizantes o almidones modificados o algún coadyuvante en la elaboración. Un momento, estoy compartiendo la pantalla. Ya. Ok, los ingredientes se declaran en el orden decreciente del peso inicial. Esto es que el ingrediente que más pesa va primero,
Si vemos en una etiqueta de un jugo de frutas y el primer ingrediente es agua y el segundo de azúcar, bueno, esto es porque la fruta aparece de quinto, ya sabemos qué es lo que estamos comprando, ¿verdad? Entonces, el primer ingrediente es lo que más trae el producto y así sucesivamente. Ingredientes compuestos es si yo compro una salsa de soya como ingrediente para mi producto, debo declarar entre paréntesis los ingredientes de esa salsa, por ejemplo, agua, trigo, sal, soya, a menos de que sea de un 5% del producto. Pero si esa salsa tiene alérgenos como soya o gluten, es obligatorio declararlo siempre, aunque la cantidad sea mínima. Los coadyuvantes de elaboración son sustancias que se utilizan en el proceso, pero que no están presentes en el producto final. Esto, a diferencia de los aditivos, generalmente no requieren ser etiquetados. Vamos a ver el contenido neto y el peso escurrido. Estos deben indicarse usando el Sistema Internacional de Medidas. Volumen líquido se debe utilizar mililitros o centímetros cúbicos. El peso se utiliza para sólidos, semisólidos o viscosos y se debe dar en gramos o kilogramos. Y los productos que vienen en un medio líquido, ¿qué quiere decir que un producto venga en un medio líquido? Piensen, por ejemplo, una lata de hongos, que vienen los hongos troceados y vienen en un líquido, o latas de vegetales, o el atún, por ejemplo, que vienen como con un líquido. Entonces hay que decir cuánto es el producto escurrido, ya sin el líquido. ¿Por qué es vital eso? Bueno, porque yo consumidor estoy pagando por 100 gramos de atún o por 50 gramos de atún con 50 gramos de agua. Es importante tener esta información para tomar una decisión informada como consumidores. Y nosotros debemos ser honestos a la hora de decirle lo que traen nuestros productos hacia los clientes. En el nombre y dirección del fabricante tiene que decir el nombre, la dirección del fabricante, el envasador, el distribuidor, el importador, el exportador o el vendedor. Si el producto es importado, como, ah, como la Nutella, por ejemplo, debe decir del país del que viene. Si viene de China, España o donde sea. La ley exige que aparezca el importador, el distribuidor local, porque esa empresa nacional va a asumir la responsabilidad sanitaria y civil del producto ante el Ministerio de Salud y el consumidor. Bueno, si yo tengo un producto que lo traigo de China, y yo lo estoy vendiendo aquí, no es que la responsabilidad de ese producto va a recaer completamente en los chinos que lo mandaron allá. Y si alguien se intoxica con ese producto, yo me voy a lavar las manos y de ahí no, yo no sé nada. Hay que reclamar en los chinos. No, si yo soy el importador, el distribuidor local, yo asumo la responsabilidad de ese producto. Hay que mencionar el país de origen, el país en el que se efectúe la elaboración. En la elaboración debe considerarse como país de origen para los fines del etiquetado. El país de origen se determina usualmente por el lugar donde ocurrió la última transformación sustancial. Por ejemplo, si importamos maíz a granel de Estados Unidos, pero aquí lo cocinamos, molemos y convertimos en tortillas, bueno, el producto es de origen, es de Costa Rica, porque el producto sufrió un cambio físico y químico irreversible en Costa Rica. Sin embargo, si yo solo traigo galletas a granel en una caja grande y después ya saco esas galletas y las meto en bolsitas individuales sin hacerles ningún cambio más significativo, eso nada más es un reempaque. El origen sigue siendo el país donde se hornearon las galletas. Hay que tener cuidado y no confundir el hecho en con el empacado en. Son diferentes. Fundamental es la identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada una marca o de cualquier otro tipo o modo, pero de una forma eh, indeleble, una indicación
en clave o en lenguaje claro que permite identificar el lote. ¿Por qué? Porque el lote es la herramienta número uno de la trazabilidad. Sin un lote legible no existe control de calidad real. El lote nos permite delimitar un problema. Si detectamos una contaminación por listeria en la producción, bueno, el código del lote nos va a decir qué día y a qué hora y en qué máquinas y en qué turno se produjo eso. Entonces es fundamental el lote. Muy importante también son las instrucciones de uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la recomendación, si es el caso, para asegurar una correcta utilización. Por ejemplo, viene aquí para un vaso de leche, 3 cucharadas, 23 gramos de leche en polvo más agua pura, 250 mililitros, igual a 250 mililitros de leche. Eso es en el caso, ¿verdad? Para leche en polvo. También tenemos la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se declara empleando una de las siguientes frases. La fecha de vencimiento, consumir antes de, fecha de caducidad, expira él, u otra forma que indique la fecha de vencimiento. ¿Y qué son estas fechas, verdad? Estas fechas es el tiempo máximo en el que nosotros, como productores del alimento, podemos garantizar las características originales del producto. Entonces, no necesariamente la fecha de vencimiento indica que el producto ya esté malo. Por ejemplo, una galleta o una papita tostada, podemos poner de fecha de vencimiento cuando ya el producto ya pierde el crunch. Si ya la papita, ese sonido, ¿verdad? El crunch que tiene que tener, ya se pierde después de 6 meses, entonces podemos poner consumir preferentemente de X fecha, porque hasta ahí es cuando podemos garantizar todas las condiciones de nuestro producto originales. Es importante tener las instrucciones de conservación, las condiciones especiales que se requieren para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de vencimiento. Eso es que si yo digo este producto dura hasta el 2025, siempre y cuando usted cumpla con esta conservación. Si la etiqueta dice manténgase congelado a menos 18 grados y en el supermercado lo tienen a menos 5, bueno, la fecha de vencimiento se va a invalidar porque el producto no lo están guardando a la temperatura adecuada. Está la cuantificación de los ingredientes. Se deberá declarar el porcentaje inicial del ingrediente en el momento de fabricación, cuando se destaque la presencia de uno o más ingredientes valiosos y característicos. Si, por ejemplo, vendemos una sopa de pollo, hay que declarar qué porcentaje es carne de pollo deshidratada. Si resulta ser menos de un 0.5, el consumidor tiene derecho a saberlo antes de comprar. Pero si el producto se llama sopa sabor a pollo, no están obligados a declarar el porcentaje porque el nombre ya indica que es un saborizante. Entonces la diferencia legal está en si se destaca la presencia del ingrediente real en el empaque. Vamos a tener el código del Ministerio de Salud. En Costa Rica ningún alimento procesado puede comercializarse legalmente sin un registro sanitario. Ese código que usualmente empieza con la letra A seguido de unos números es la fe de que el Estado evaluó la fórmula y la etiqueta. Hay que saber el número de registro, debe ir impreso en la etiqueta, no basta con tener el papel en la oficina, eso tiene que ir en la etiqueta. Si estamos vendiendo en un supermercado un producto sin registro sanitario, este producto lo pueden decomisar y nos pueden sancionar por contrabando o producción ilegal. También están las generalidades.
que se debe permitir incluir cualquier información o representación gráfica, así como materia escrita, impresa o gráfica. Las etiquetas deben quedar bien adheridas, de manera que no se separen del envase. El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el mismo campo de visión. Aquí hablamos de la integridad de la etiqueta. Las etiquetas autoadhesivas están permitidas especialmente para productos importados que se reetiquetan en aduanas. Sin embargo, la norma exige que sean difíciles de remover. Si el sticker se cae solo o se puede quitar fácilmente para ver la etiqueta original en otro idioma, eso es una no conformidad. Esto que dice que debe ser en el mismo campo de visión, esto es que no se vale esconder el peso real en la parte de atrás del empaque o con letras muy pequeñas, sino que tiene que estar al frente y se tiene que poder identificar claramente cuántos gramos trae el alimento del producto. Hay que la declaración de propiedades, todos los nutrientes tienen funciones de crecimiento, desarrollo, otras funciones. Entonces aquí entramos en el terreno de las declaraciones de función, a diferencia de las declaraciones nutricionales que dicen cuánto tiene, estas explican para qué sirve. Aquí hay que aplicar la evidencia científica, no puedo inventar que mi galleta mejora la inteligencia. Para decir que un nutriente tiene más función, debe estar respaldado en el Codex Alimentarius o en autoridades científicas reconocidas. La etiqueta no es un espacio para la creatividad fisiológica, sino para ciencia probada. Si yo digo algo en mi etiqueta, tiene que estar garantizado. Entonces se pueden poner como el calcio ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes, el hierro es un factor en la formación de glóbulos rojos, el ácido fólico contribuye al crecimiento y desarrollo normal del feto, la proteína ayuda a construir y reparar tejidos corporales, la vitamina E protege la grasa de los tejidos corporales de la oxidación. Nosotros nunca podemos poner en una etiqueta que este jugo cure la anemia o este té proviene de la osteoporosis. Esto clasificaría el producto como un medicamento y eso va a requerir un registro farmacéutico. Entonces, lo correcto y legal es decir que el hierro contribuye a la formación de glóbulos rojos. Entonces, ahí es diferente. No habla de curar las enfermedades. Recordemos que la etiqueta es una herramienta de educación nutricional. Ningún alimento es bueno o malo por sí solo, todo depende de la dieta y las cantidades y la frecuencia en la que se consume. La normativa de etiquetado busca que el consumidor pueda ver su producto y decidir cómo encaja en este círculo de alimentación saludable. Si mi producto es alto en grasa y en azúcar, en la parte amarilla, la etiqueta permite al consumidor decidir comerlo con moderación. Nuestro trabajo como aseguradores de calidad es garantizar que esa información sea veraz para que el consumidor tome esa decisión libremente. Y hasta aquí llegaríamos con la clase de hoy. Fue un poco rápida porque hoy no había nadie conectado, entonces hasta aquí llegamos.